Buenos días, hermanos. Antes que todos, quisiera saludarle a todos. Buenos días. Mi nombre es Osvaldo Márquez. Soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En esta mañana quisiera compartirle qué significa tener la mente de Cristo. Un tema muy importante, interesante. Pero antes de ello quisiéramos cantar un himno, antes de empezar a tener este estudio tan importante. Vamos a compartir un himno para cantarle a Dios, alabar el nombre de nuestro Dios. El himno es el 53, se titula Oh amor de Dios. Inmensidad el hombre no podrá contar y comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para expresar su gran amor, no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Amén. Qué maravilloso himno. Oh amor de Dios, tu inmensidad. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, hermanos, vamos a compartir el mensaje que vamos a tener en esta mañana. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Es el tema que vamos a estudiar hoy. ¿Qué significado tiene tener la mente de Cristo? Pero antes de ello quisiera comenzar con una oración. Vamos a comenzar con una breve oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios bendito, en esta hora y por siempre. Padre, en esta hora que vamos a estudiar un mensaje muy importante
¿Qué significa tener la mente, Señor, de Jesús, de Cristo? Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y que nos ayude a comprender tu palabra, Señor. Reprende toda mala influencia del enemigo y que tu mensaje, Señor, pueda llegar a todos los corazones que están deseosos de escuchar tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, y prepáranos cada día para hacer tu voluntad. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Señor, y ayúdanos a depender todos los días de ti, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu perdón, Padre. Ayúdanos, todo te lo pedimos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿qué significado tiene? ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Un tema muy importante. Así que avancemos. Nuestro texto central se encuentra en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué interesante texto bíblico. Entonces, para entender o para responder la pregunta, ¿qué es tener la mente de Cristo? Debemos estudiar lo que Cristo hizo estando en esta tierra. ¿Qué fue lo que Cristo vino a hacer? Ahora, lo que primero queremos entender que nuestro Señor Jesucristo tenía la mente de su Padre o tenía la mente del Padre. Él no hacía nada por sí mismo. Ahora, el texto que vamos a leer lo encontramos en Juan capítulo 5, versículo 30. Dice lo siguiente. Hablando Jesús dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces Cristo, estando en esta tierra, no hacía su propia voluntad, no hacía nada por sí mismo, sino que según oía, así juzgaba. Él no buscaba su propia voluntad, sino buscaba la voluntad del que le envió. ¿Quién le había enviado? El Padre. Entonces el Padre le revelaba diariamente a Cristo lo que había de hacer durante su ministerio. Entonces Cristo tenía la mente del Padre. Entonces el Padre le comunicaba, le revelaba diariamente lo que Cristo había de hacer. En este caso el Espíritu Santo era quien le revelaba a Cristo lo que Cristo había de hacer diariamente. Entonces, otro ejemplo lo tenemos en Juan capítulo 8, versículo 29. 8, 28 y 29. Dice así: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y ese nombre que yo soy, Jesús se está refiriendo a que Él es Dios, el yo soy, el que se le apareció en la zarza ardiente a Moisés, que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Quiere decir que Cristo siempre hacía lo que le agradaba al Padre y el Padre no lo había dejado solo. Entonces, Cristo vuelve a hacer énfasis a que él nunca hacía nada por sí mismo, sino que según el Padre le había enseñado y le había hablado, eso hablaba. Entonces, Cristo, estando en esta tierra, tenía la mente del Padre. Entonces, es decir, Cristo no hacía nada por sí mismo, sino que según le revelaba al Padre diariamente, eso era lo que hacía Cristo durante su ministerio. Ahora, Cristo dijo que le era necesario hacer las obras del que le envió. Ahora, ¿quién le había enviado? El Padre. Entonces, en Juan 8:4 dice lo siguiente: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura,
la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, muy importante que nosotros entendamos que Cristo hacía la voluntad del que le envió, las obras del que le envió. Dice Cristo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Ahora, ¿quién fue el que le envió? El Padre. Otra poderosa declaración que hizo Jesús la encontramos en Juan capítulo 12, versículo 44 al 50. Dice lo siguiente. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Interesante. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Es decir, el que creyera en las palabras que Jesús hablaba, no creía en Jesús. El que creyera en Jesús, no creía en Jesús, sino en el que le envió, en el Padre. Ahora, porque Jesús y el Padre eran uno. Uno en pensamiento, en propósito, en acciones, en toma de decisiones. El Padre le revelaba diariamente a Jesús lo que había de ser. Y dice, y el que me ve, ve al que me envió. ¿Por qué? Porque Jesús era un reflejo del carácter del Padre. Jesús vino en forma humana a reflejar la gloria y la presencia del Padre. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. No permanezca en tiniebla, en pecados o en pecado. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora viene el versículo clave. Dice lo siguiente, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Interesante. Aquí vemos claramente que a Jesús se le revelaba diariamente lo que había de decir, lo que había de hablar, para dónde iba a predicar, a dónde iba a llevar el mensaje. A Jesús se le revelaba diariamente lo que había de hacer durante su ministerio. ¿Quién hacía eso? El Padre le revelaba, pero en este caso el Espíritu Santo le revelaba porque el Espíritu Santo traía lo del Padre y lo enseñaba y lo daba a Cristo. Ya vamos a ver más adelante que quien hacía los milagros no era Cristo, era el Espíritu Santo que hacía los milagros durante el ministerio de Cristo. Entonces, Jesús dijo que el Padre que moraba en él hacía las obras. Otro texto interesante en Juan 14:10. El Padre que moraba en él hacía las obras. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿verdad? El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces el Padre que moraba en Jesús, Él hacía las obras. Entonces el Padre que moraba en Cristo hacía las obras, es decir, los milagros que realizaba Jesús eran obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era quien realizaba los milagros durante el ministerio de Cristo. Prácticamente, cuando Cristo le dijo al mar, calla, enmudece, esa era una oración que estaba siendo elevada al Padre. Y esa oración vino en respuesta a Cristo. Y fue detenido el mar, enmudeció el mar. ¿Por qué? Porque Cristo tenía la mente del Padre. Entonces, otro ejemplo, el ejemplo lo tenemos en Mateos 12, 22 al 32. Allí vamos a comprender que Jesús tenía la mente del Padre. Y vamos a comprender que Jesús
no realizaba los milagros por sí mismos, sino que eran obra del Espíritu Santo. El mismo Jesús lo dice lo siguiente. Para darle contexto a esta historia, aquí Jesús sana a un joven endemoniado y los fariseos le dicen a Jesús que era blasfemia, que él echaba a los demonios por el Belcebú, príncipe de los demonios. Dice lo siguiente la historia, Mateo 12, 22 al 32. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, interesante, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios, por Belcebú, dice Jesús, ¿por quién los echan vuestros hijos? Porque por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahora Jesús hace la poderosa declaración. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué dice Jesús? Mas si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿por quién echaba Jesús los demonios? Por el Espíritu de Dios. Ahora, nosotros podemos pensar otra cosa, no, ese era el Padre, pero aquí más adelante dice que era el Espíritu Santo. Por el Espíritu de Dios dice, pero el Espíritu Santo era quien hacía los milagros que Jesús realizaba. Dice lo siguiente, aquí Jesús lo aclara bien, dice, porque como puede alguno entrar en la casa, del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí viene lo interesante, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y aquí Jesús añade, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces quiere decir que los fariseos, a decirle a Jesús que él echaba los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, ellos le estaban blasfemando a la obra que estaba realizando Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo era quien hacía los milagros. Entonces Jesús le clarificó, cualquiera palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero cualquiera blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Entonces, aquí vemos claramente que Jesús le dijo que las obras que él hacía no las hacía por sí mismo, sino que las hacía por el Padre. Y el Espíritu Santo era quien hacía los milagros durante el ministerio de Jesús. Qué interesante, mis hermanos. Entonces, Jesús teniendo la mente del Padre, el Padre le revelaba diariamente lo que había de hacer. ¿Y quién era el que le revelaba a Cristo? ¿Quién era el que traía esa información del Padre hacia Cristo? Jesús, ¿verdad? ¿Quién era el que traía esa información del Padre hacia Cristo? El Espíritu Santo. Hacia Jesús. ¿Quién era el que traía esa información? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le revelaba
diariamente las cosas que el Padre le mandaba decir a Jesús durante su ministerio. En este caso, Jesús tenía la mente del Padre. Estaba en conexión diariamente en lo que iba a hacer el Padre. Entendía los designios del Padre estando en esta tierra en forma humana. Aunque Jesús era Dios, aunque era en forma, era Dios, pero tomó carne humana, tomó la humanidad para venirse a encarnar y ser Dios con nosotros, como dice Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros, que traducido Dios con nosotros. Entonces, hay una declaración aquí en otra historia en otra historia donde habla qué significa el dedo de Dios. En el libro de Lucas está esta misma historia y no dice el Espíritu Santo, sino el dedo de Dios. Y lo interesante es que la palabra dedo de Dios aparece en Éxodo 31:18 cuando dice que los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Entonces el dedo de Dios es una figura del Espíritu Santo. Es una figura del Espíritu Santo, representa al Espíritu Santo. En Lucas 11:22 aparece esta misma historia y aparece que Jesús echaba fuera a los demonios por el dedo de Dios. Dice, por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios. No aparece por el Espíritu, sino por el dedo de Dios. Entonces el dedo de Dios es una figura del Espíritu Santo, representa el Espíritu Santo. Entonces, vamos al siguiente. Entonces, en Lucas 4:18-19 dice lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Qué dice Jesús? Que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Quiere decir que Cristo durante su ministerio, cuando vino a tomar forma humana, Cristo tuvo que empezar desde niño, tomando la forma humana, siendo tentado por todas las tentaciones que nosotros pasamos. Pero no hubo pecado en Jesús. No hubo pecado en Jesús. Jesús tenía una comunión íntima diariamente con el Padre. Íntima. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Diariamente le revelaba. Y diariamente Jesús vencía el pecado porque estaba con el Espíritu de Dios. Por eso Jesús vencía el pecado. Porque él permanecía en comunión íntima con Dios, con el Padre. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es decir, Cristo estando en la presencia del Padre tomaba decisiones bajo la dirección del Padre. Vivía diariamente conectado con el Padre. Cristo no hacía nada por sí mismo. Entonces, Cristo tenía la mente del Padre. El Espíritu Santo le revelaba los poderosos designios del Padre diariamente y lo que había de hacer. Cuando Cristo agarraba y tomaba el Antiguo Testamento, los pergaminos, y lo estudiaba diariamente desde niño, el Espíritu Santo impresionaba su mente y le revelaba a Cristo todo lo que competía al plan de la salvación. El Espíritu Santo era quien le revelaba a Cristo cuando Cristo estudiaba desde niño los rollos de los pergaminos. Qué interesante, hermano. Entonces, eso es tener la mente del Padre. Cristo tenía la mente del Padre. Diariamente se le revelaba lo que había de hacer. Entonces, eso es lo que Cristo hizo estando en la presencia del Padre. Es decir, Cristo hizo en la presencia del Padre, tomaba las decisiones bajo la dirección del Padre, estaba en comunión íntima con su Padre. Y al Cristo tener la mente del Padre, existiendo en forma humana, entendía los designios del Padre, tenía el mismo discernimiento que el Padre, tenía el mismo discernimiento que el Padre, entendía las cosas del Padre, porque el Padre le revelaba
a través del Espíritu Santo lo que había de hacer y le daba sabiduría para entender y comprender su palabra. Entonces, qué interesante, mis hermanos. Otro ejemplo lo tenemos en Mateo 12:25. Cristo podía discernir lo más profundo de los corazones, teniendo la mente del Padre. Cristo podía discernir lo más profundo de los corazones. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Qué interesante. Sabiendo Jesús que los pensamientos de ellos. ¿Quién es el que conoce la mente? ¿Quién es el que lee los pensamientos? Dios. Ahora, Jesús era Dios. Jesús era Dios. Pero Jesús vino a tomar forma humana. Vino a ser un humano, ¿verdad? Para demostrar que sí se podía guardar la ley de Dios, sí se podía ser obediente a Dios. Entonces Jesús, existiendo en forma humana, el Padre les revelaba todas las cosas y Jesús tenía un discernimiento espiritual porque el Espíritu Santo les revelaba todas las intenciones del corazón del hombre. Todas las intenciones del corazón del hombre, Jesús existiendo en forma humana, conectado con el Padre, es decir, teniendo la mente del Padre, conocía los pensamientos de las personas. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿de quiénes? Los fariseos. Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, el contexto de esta historia es del demonio que Jesús expulsó al muchacho, que toda la gente estaba atónita. Y los fariseos culpaban a Jesús de que él echaba fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, aquí Jesús le dice, sabiendo los pensamientos de ellos, le dijo lo siguiente. Entonces, en Lucas 5:22, vemos que Jesús sana a un paralítico. Y cuando Jesús sana a este paralítico, también se presenta una situación con los fariseos. Ellos cavilan y empiezan a murmurar en sus corazones. Y Jesús le dice, Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y la palabra corazón en la Biblia también se debe entender en esta parte como mente. Se refiere también a la mente. Mente, es decir, ¿por qué caviláis en vuestras mentes? Porque ¿dónde llegan los pensamientos? En nuestras mentes, en vuestros corazones. Jesús dice en vuestros corazones. La palabra hebrea para corazón es cardia, ¿verdad? Cardia. Pero la palabra griega, perdón, para corazón es cardia. Pero refiriéndose al corazón se refiere a la mente también. Entonces en Lucas 6:8 dice lo siguiente. Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca. Y como era sábado, los escribas y fariseos también le acechaban. Y Jesús conocía los pensamientos de ellos. Entonces, también Jesús en muchas oportunidades le mostraba a las personas su propia condición pecaminosa. Un ejemplo lo tenemos como cuando la mujer samaritana, cuando Jesús le dice, ve a tu marido. Entonces ella le dice, yo no tengo marido. Bien has dicho, no tienes marido. Has tenido 5 hombres y el que tiene ahora no es tu marido. Entonces la samaritana le dice, Señor, ¿tú cómo que eres profeta? Entonces vemos qué interesante. Cristo podía ver lo más profundo de las intenciones del corazón del ser humano. Cristo podía leer los pensamientos del ser humano. Ahora, Cristo estando en forma humana, Cristo se despojó de toda su grandeza. Se despojó de todo. Cristo no realizó poderes, ¿verdad? Para él poder soportar las pruebas y la lucha. Él no utilizó su poder. Él se despojó de todo, de todos sus poderes. Él vino a tomar forma humana, forma de esclavo, dice el libro de Filipenses. Y Cristo, estando en forma humana, el Espíritu Santo le revelaba todas las obras que había de hacer. El Espíritu Santo le daba la mente del Padre. Y Cristo, estando en forma humana, con la mente del Padre podía leer todas las intenciones de los pensamientos del corazón del hombre. Entonces, Jesús también le declaraba cosas profundas del plan de salvación en parábolas. Teniendo la mente del Padre, Jesús declaraba cosas profundas
del plan de la salvación. Dice lo siguiente, en Mateo 34, en Mateo 13:34 dice lo siguiente. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Qué interesante. Jesús declaraba cosas profundas y escondidas desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ya teniendo en mente qué fue lo que Cristo hizo existiendo en forma humana, ya teniendo en mente qué fue lo que Cristo hizo estando en forma humana, tenemos la respuesta de qué es tener la mente de Cristo. Ya sabemos qué es tener la mente de Cristo, porque si sabemos que Cristo obtuvo la mente del Padre, es decir, el Padre enviaba al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le revelaba diariamente lo que había de hacer. El Espíritu Santo era quien hacía los milagros. Las palabras de Jesús eran como una oración que eran elevadas al trono de Dios. Y en respuesta a esa oración sucedían los milagros. Entonces, cuando le dijo al mar, calla, enmudece, el que hizo el milagro fue el Espíritu Santo. Y la palabra de Jesús fue como una oración elevada al Espíritu Santo. Qué interesante, mis hermanos. Este tema es muy importante comprenderlo para entender lo que hizo Jesús estando en forma humana y para entender lo que es tener la mente del Padre y lo que significa tener la mente de Cristo. Ahora, ya teniendo todo esto en mente, ya teniendo todo esto, sabiendo que Jesús, ¿verdad?, tenía la mente del Padre y que Jesús al tener la mente, ¿verdad?, Jesús al tener la mente del Padre, así como Jesús vivía en el Espíritu del Padre y hacía todas las obras a través del Espíritu Santo, así también los discípulos, teniendo la mente de Cristo, es decir, todo lo que hicieron durante su ministerio fue realizado por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Todas las obras que realizaron los apóstoles, los discípulos, la hicieron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Y quién dio a ese poder? Cristo le dio esa promesa. Leamos los versículos siguientes. Qué declaración tan poderosa. Entonces ya sabemos qué significa tener la mente del Padre. Cristo tuvo la mente del Padre. Ahora, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Ahora, bajo los versículos que vamos a leer a continuación, vamos a entender más ampliamente qué significa tener la mente de Cristo. Vamos a entender que tener la mente de Cristo es tener al Espíritu Santo que nos da un discernimiento como el que tuvo Cristo estando en la tierra. El Espíritu Santo es quien nos da un discernimiento para conocer las cosas del Padre como las conoció Cristo cuando estaba en la tierra en forma humana. Dice lo siguiente. Jesús hizo una promesa a sus discípulos en Juan 14, 12 y 15, 17. Dice lo siguiente. Primero vamos a leer Juan 14, 12, dice, y vamos a leerlo hasta el 17. De cierto os digo, el que en mí cree, escuchen bien esta promesa, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y añade Jesús, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, qué promesa tan preciosa. Jesús dice, el que de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Quiere decir que Jesús, cuando se fuera al Padre, los discípulos iban a hacer obras iguales a las de Jesús, pero aún mayores que la de Jesús también. Aún mayores hará, dice Jesús, aún mayores hará. Ahora, ¿por qué razón Jesús dijo aún mayores hará? Porque los discípulos iban a estar más tiempo en esta tierra. Jesús solamente estuvo 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio no alcanzarían libros, no alcanzarían las páginas para escribir
los milagros y las grandezas que hizo Jesús durante su ministerio. Mas, sin embargo, Jesús dijo que los discípulos harían obras mayores, harían obras semejantes a la de él, pero aún mayores. ¿Qué significa eso? Que por cuanto ellos iban a estar más tiempo en esta tierra, el Espíritu Santo le iba a revelar cosas más profundas del plan de salvación. Por cuanto Jesús iba al Padre, a ellos se le iba a revelar todo lo que compete al plan de la salvación, porque Jesús iba a comenzar otra fase de su ministerio del plan de salvación en el cielo, ya no en la tierra, esa otra fase en el lugar santo y luego en 1844 en el lugar santísimo. Y los discípulos, Jesús les reveló todo lo que compete a su ministerio, a su plan de salvación. Ellos, teniendo la mente de Cristo, es decir, teniendo al Espíritu Santo, podían entender los designios del Padre y de Cristo sobre el plan de salvación. Y se les revelaba diariamente a los discípulos todo lo que había de hacerse y todo lo que había de predicarse durante su ministerio. Entonces el Padre, por esa razón, dijo que los discípulos harían obras como las de él, pero aún mayores, porque ellos iban a estar más tiempo y entre ese lapso de tiempo que iban a estar en la tierra, el Espíritu Santo le iba a revelar grandes cosas sobre el plan de la salvación. Qué hermoso, mis hermanos, es tener la mente de Cristo. Sigue diciendo, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, todo lo que pidierais, ¿en qué? Al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea, ¿qué? Glorificado en el Hijo. Así como el Padre era glorificado cuando Cristo vino a esta tierra por Jesús. Interesante. El Hijo era Jesús. Y el Padre que estaba en el cielo era glorificado por las obras que realizaba Jesús en esta tierra. Es decir, Jesús estando en esta tierra vindicaba, glorificaba, magnificaba el nombre de su Padre. Y los discípulos estando en esta tierra magnifican, glorifican el nombre de Jesús. Eso es lo que hacemos nosotros teniendo la mente de Cristo. Glorificamos, vindicamos el nombre de Cristo estando en esta tierra. Vivimos, damos un reflejo, una imagen del carácter de Cristo porque tenemos la mente de Cristo. Entonces el cristiano que se conduce de esta manera, que camina de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra, que habla palabras de acuerdo a la que habló Jesús, que habla un escrito está siempre, ese cristiano tiene la mente de Cristo y ese cristiano está vindicando a Cristo. Y al vindicar a Cristo está vindicando al Padre. Porque Cristo dice, y todo lo que pediráis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, qué interesante, mis hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, una manifestación del verdadero amor de nosotros, teniendo la mente de Cristo, es observar y guardar los mandamientos de Dios. Si amamos verdaderamente a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Entonces dice, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Fíjense la promesa más maravillosa, hermano. ¿Por qué la promesa más maravillosa, más gloriosa, más sublime es el consolador, es el Espíritu Santo? ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo transformará nuestros caracteres a imagen y semejanza de Cristo. Hermano, por eso es la promesa más maravillosa, más sublime que existe en la Biblia. Es el don del Espíritu Santo, es tener el Espíritu Santo. Entonces esa promesa que hizo Jesús, que iba a rogar al Padre y iba a enviar otro consolador para que esté con vosotros para siempre, hermanos, esa promesa que hizo Jesús fue cuando Jesús ascendiera al cielo. El Padre iba a enviar a otro consolador para que ese consolador nos revelara las cosas profundas del plan de salvación.
nos diera una mente semejante a la de Cristo, como la que Cristo tuvo estando en forma humana durante su ministerio. Esa mente nos la da el Espíritu Santo para nosotros poder entender diariamente todo lo que compete referente al plan de salvación y todo lo que nosotros hemos de hablar diariamente. Si nosotros verdaderamente nos dejáramos dirigir por el poder del Espíritu Santo, nosotros no cometiéramos errores. Pero lamentablemente, porque somos humanos pecaminosos y más nos dejamos dirigir por la carne que por el Espíritu Santo, por eso es que vivimos cometiendo errores, por eso es que vivimos pecando. Pero si nosotros, al tener la mente de Cristo, al tener esta maravillosa promesa, al tener la mente de Cristo, nosotros diariamente, al igual que Cristo, estuviéramos en íntima comunión con el Padre, nosotros no cometiéramos pecados, no estuviéramos cometiendo en cada momento pecando contra Dios. Entonces somos pecadores todos, somos pecadores, pero no somos practicantes del pecado. Es muy diferente a ser practicante del pecado, el que practica constantemente el pecado, a ser pecadores, porque el pecador sí comete fallas, peca, es cierto, tiene mal pensamiento, pero cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, nos dejamos dirigir diariamente por Cristo, en nuestra mente no vamos a darle oportunidad para que piense cosas malas. Entonces dice, el Espíritu en verdad, dice Jesús, añade, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Ojo con esto, al cual el mundo, no todos pueden recibir el Espíritu de verdad, no todos pueden recibir el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, dice Jesús. Vendré a vosotros. Entonces, hermanos, aquí la promesa que Jesús hace es que cuando Él fuera al Padre, iba a enviar la promesa del Espíritu Santo. Y los discípulos, cuando recibieran el Espíritu Santo, iban a tener la mente de Cristo, iban a tener el mismo discernimiento que Cristo estuvo cuando vino a esta tierra, hermanos. Y iban a conocer las cosas de Cristo, iban a caminar con Cristo. Es decir, lo que Cristo, los pasos que dio Cristo a través del santuario terrenal, todas las figuras de Cristo que se figuran en el santuario terrenal, son los pasos que Cristo dio en esta tierra cuando vino en forma humana. El primer paso que dio Cristo fue nacer como un niño, encarnarse. Dice Pablo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es decir, Cristo vino a hacerse humano, vino a nacer como niño, a pasar por todas las tentaciones que nosotros no pudimos vencer, a pasar por todas las luchas que nosotros no pudimos vencer. Cristo vino a demostrarnos que sí se puede guardar la ley de Dios. Cristo vino a demostrarnos, teniendo la mente del Padre, que sí se puede ser obediente. Entonces, Cristo vino en forma humana a tomar la humanidad caída, degenerada por el pecado, y vino a vivir una vida perfecta. Entonces, Cristo, al venir y hacer la voluntad del Padre, a vencer, ¿verdad? Porque el Padre le revelaba diariamente lo que había de hacer. Entonces, Cristo conocía los designios del Padre porque Cristo era fiel a su Padre. En este caso, Jesús dice, el Espíritu de verdad, que en este caso es el Espíritu Santo, el mundo no conoce. ¿Por qué el mundo no conoce el Espíritu Santo? Porque el que no hace la voluntad de Dios no conoce a Dios y no conoce al Espíritu Santo. No tiene un discernimiento espiritual. El mundano no tiene un discernimiento espiritual. El que anda en pecado, el que anda practicando el pecado constantemente, no conoce al Espíritu de verdad, no tiene el Espíritu de verdad y no tiene la mente de Cristo. Por eso Jesús dice, el cual el mundo no conoce, porque el mundo está más sumergido en pecado. En cambio, cuando nosotros nos arrepentimos y vamos hacia Cristo, Cristo nos da esta promesa de tener el Espíritu Santo y poder tener un discernimiento como el que Cristo tuvo cuando vino a esta tierra. Entonces Cristo prometió que no nos dejaría huérfanos. Ahora, hermanos, Cristo prometió a su iglesia que dar al Espíritu Santo, ¿verdad? Un discernimiento, dar su sabiduría y un discernimiento como el que Cristo tuvo.
Cristo hizo esa promesa, que ellos tuvieran la misma mente de Cristo cuando Cristo estuvo en esta tierra. Así como el Padre le revelaba a Cristo diariamente lo que había de hacer, el Espíritu Santo le iba a revelar a los discípulos diariamente lo que ellos iban a hacer, para dónde ellos iban a predicar. Un ejemplo lo tenemos, hermanos, cuando Felipe dice que el Espíritu Santo lo llevó para que le predicara a el eunuco, que estaba estudiando el capítulo 53 de Isaías y no lo entendió. Hermanos, qué interesante. El Espíritu Santo les revelaba diariamente a sus discípulos lo que había de hacerse. Volvamos a esta historia y volvamos al texto central para no perder lo que significa tener la mente de Cristo. Dice, según 1 Corintios, nuestro texto central, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Veamos algunos ejemplos de lo que hicieron los discípulos y lo que se les reveló viviendo en el Espíritu o teniendo la mente de Cristo. Veamos lo que hicieron los discípulos teniendo la mente de Cristo o teniendo al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo le daba una vista espiritual. Discernían el pecado. Es como, por ejemplo, hermanos, cuando usted hace un escáner cerebral, ¿qué se ve? Todo lo que está dentro de este encapsulado del hueso que tenemos acá en nuestro cerebro. Todo lo que está dentro de nuestra carne, se ve el hueso y se ve también lo que está dentro de ese hueso. Es decir, un escáner cerebral o una ecografía, ¿qué se ve? Nuestra parte interna. Una radiografía, ¿qué se ve? Ecografía o radiografía, se ve lo que está dentro de nosotros. Podemos ver los huesos. Es decir, es un escáner. Entonces, ¿qué significa de que los discípulos, al tener la mente de Cristo, al tener al Espíritu Santo o al tener al Espíritu, ellos tenían una vista espiritual? Veían más allá de lo que nosotros podemos ver. Es, por ejemplo, es como que si yo tuviese mi Biblia, tapase mi vista con la Biblia, y detrás de la Biblia, detrás de aquí, por acá, yo viese a otra persona, viese lo que otra persona hace. Entonces, un discernimiento, una vista espiritual, es una vista que tiene un nivel más elevado. No es una vista cualquiera, es una vista que alcanza un nivel más elevado. Es decir, esa vista espiritual puede hacerle una radiografía del pecado a cualquier persona. Y puede ver lo que esa persona piensa dentro del corazón. No porque nosotros podemos hacerlo, no, sino porque teniendo la mente de Cristo o teniendo el Espíritu Santo nos da el mismo discernimiento que tuvo Cristo cuando estaba en esta tierra. Por eso Cristo leía la mente de los fariseos, de los discípulos. Y los discípulos también vuelven a hacer lo mismo cuando ellos, durante su ministerio de la iglesia primitiva, ellos vuelvan a hacer lo mismo que Jesús hacía. ¡Qué interesante! Hacía un escáner, una radiografía del pecado. Ellos conocían las intenciones del corazón del hombre, no porque ellos tenían ese poder, sino porque el Espíritu Santo les da ese poder para que ellos lo realizaran. Entonces, eso es tener la mente de Cristo. Entonces, un ejemplo lo tenemos cuando Ananías y Zafira. Ahí vemos cómo Pedro pudo discernir y el Espíritu Santo le mostró lo que había de acontecer, lo que iba a pasar con Ananías y Zafira. Dice, Pedro, el Espíritu Santo le declaró, en Hechos 5:1 al 11 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajieses del precio de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, dice que cayó
y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ahora, ¿cómo fue que Pedro supo esto? El Espíritu Santo le reveló lo que hizo Ananías. Entonces vino y le dijo a Ananías, y dice, y levantándose los jóvenes, le envolvieron. ¿A quién? A Ananías, que había muerto, porque había pecado contra el Espíritu Santo, había mentido al Espíritu Santo. Y dice, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Ah, ojo con esto. Hermanos, Ananí y Zafira tentaron a quién? Al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, dice la palabra de Dios, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, ¿por qué Dios levantó juicio sobre Ananí y Zafira? Hermano, el ministerio de la iglesia primitiva estaba comenzando. Tenía que ser una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia que vindicara y reflejara el carácter de Cristo. Y Dios no quería que su iglesia se contaminara al principio de su ministerio. Dios nunca ha querido que su iglesia se contamine, pero al principio de su ministerio, si la iglesia de Cristo se contaminaba, estas grandes verdades del plan de salvación no iban a llegar muy lejos. Satanás la iba a echar por tierra, la verdad. Entonces, por esa razón, Dios levantó juicio para limpiar a la iglesia. Y levantó juicio sobre Ananías y Zafira y lo destruyó para limpiar a la iglesia de contaminación de pecado. Entonces, la obra de la iglesia se iba a mantener pura y vino gran temor. Y entonces las personas empezaron a tomar las cosas de Dios más en serio. Ahora, pero para darle el contexto a esta historia, significa que Bernabé había ofrecido una heredad. Bernabé la vendió y trajo el dinero a la iglesia. Entonces, Ananí y Zafira habían ofrecido lo mismo a Dios. Habían ofrecido una heredad para venderla. Esa heredad la vendieron y dice que sustrajeron del dinero de esa heredad. Y solamente trajeron una parte a la iglesia, a los discípulos. Entonces, mintieron al Espíritu Santo porque le habían hecho una promesa y no la cumplieron, hermano. Por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros hagamos una promesa a Dios la cumplamos, hermano. Porque esto es un gran pecado, hermanos. Es una blasfemia. Es mentir al Espíritu Santo, hermanos. Y es un gran error. Es un pecado imperdonable, hermanos, que nosotros mintamos al Espíritu Santo, blasfememos contra el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, otro ejemplo lo tenemos cuando Juan y Pedro se dirigían al templo de la Hermosa a adorar, un día sábado, o sea, se dirigían al templo de la Hermosa a adorar. Y dice que todos los días por costumbre había un hombre que era paralítico, tenía 40 años que no caminaba y era paralítico este hombre. No caminaba, entonces dice que él se sentaba a pedir limosna. Y este hombre había oído hablar de Jesús, sí, pero Jesús ya se había marchado. Lamentablemente para este hombre, las esperanzas se habían perdido porque Jesús no estaba en la tierra. Ya Jesús se había ido al cielo. Y para él ya las esperanzas se habían perdido. Él decía, si Jesús se fue, ¿quién me va a poder sanar ahora? No hay nadie como Jesús. Que Jesús sanaba a los leprosos, hacía caminar a los paralíticos. Entonces, este hombre prácticamente se sentaba allí. Ya Jesús se había marchado. Entonces, dice que a esta historia maravillosa que Pedro y Juan se dirigieron al templo de la Hermosa. Y cuando iban llegando al templo, a la puerta, dice que estaba este hombre. Y esa historia se encuentra en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 12, pero para recortar esta historia, la voy a resumir. Entonces dice que el mendigo, al ver a Pedro y a Juan, le extendió su mano. Y dice que Pedro se le quedó viendo fijamente en sus ojos. Pedro hizo un escáner. El Espíritu Santo
le dio el poder a Pedro para hacer un escáner y vio las intenciones del corazón de este paralítico. Conoció de que era un hombre sincero, de que su deseo era caminar y que tenía las esperanzas en Jesús, pero Jesús se había ido al cielo y él ya había perdido la esperanza, no había nadie. Entonces, cuando el hombre paralítico, Pedro se le queda viendo, Pedro le declara, no tengo plata ni oro. Imagínense ustedes este pobre hombre. Su deseo era que le dieran dinero, porque él decía, no existe nadie que me haga el milagro de hacerme caminar. Ya Jesús se fue, ya había perdido las esperanzas. Entonces, cuando Pedro le dice, no tengo plata ni oro, imagínense ustedes la condición, hermano. Yo me imagino a este pobre paralítico que agachó su cabeza y se sintió muy triste cuando Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, porque de eso él vivía. Él no tenía más nada, hermano, no tenía más esperanza en nada. De caminar, no, porque Jesús ya no estaba en la tierra. Entonces, hermano, Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Pero Pedro, viendo su vista, se quedó mirando a sus ojos fijamente y le dijo, no tengo plata ni oro. Pedro hizo un escáner con su vista espiritual, el discernimiento, con la mirada de Cristo, porque el Espíritu Santo le dio la mente de Cristo, le dio la mirada de Cristo. Todo es de Cristo, hermano. El Espíritu Santo nos da lo de Cristo. Y Pedro pudo ver con su vista, la vista espiritual que le dio el Espíritu Santo en ese momento. Pedro pudo ver las intenciones del corazón de este pobre hombre. Vio a este hombre que en su corazón él deseaba, más que una limosna, deseaba caminar y deseaba vindicar el nombre de Cristo. ¿Por qué se sabe esto? ¿De dónde saca esto, hermano Osvaldo? ¿De dónde inventa esto? Fíjense lo que sucedió después de la historia. Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que doy, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que al instante el cojo había perdido sus esperanzas, ¿verdad? Había perdido sus esperanzas. Porque cuando Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, imagínense ustedes la historia, no tengo plata ni oro, entonces ¿qué me va a ofrecer? Ya no te quiero aquí prácticamente, ¿qué me vas a ofrecer? Si no me vas a dar plata, ¿qué me vas a dar? Entonces él no sabía que Pedro le iba a dar la riqueza más preciosa, le iba a presentar las inescrutables riquezas de Cristo, la riqueza más preciosa que pueden existir, hermano, el don de Cristo. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice que al instante se afirmaron sus pies, el cojo se levantó y empezó a saltar en un pie. Empezó a brincar en un pie, hermanos, de alegría, y fue a adorar con los discípulos, con los apóstoles, fue a adorar en el templo, hermano. Entró en el templo adorando. Imagínense, todas las personas quedaron atónitas, porque sabía que este paralítico tenía 40 años que no caminaba, dice el libro de Hechos. Entonces, mis hermanos, esas historias son poderosas y esos hechos los realizaron los discípulos al tener la mente de Dios. Otro ejemplo interesante lo vemos en la historia, cuando el Espíritu Santo le daba un discernimiento y le daba a conocer las intenciones del corazón de las personas. Eso se lo daba el Espíritu Santo. A los discípulos tener la mente de Cristo, es decir, el Espíritu Santo le daba la oportunidad de tener la mente de Cristo. Un discernimiento como el de Cristo, como el que Cristo estuvo estando en esta tierra. Entonces ellos veían y leían lo profundo del corazón de las personas, las intenciones del corazón. Aquí aconteció que una mujer que estaba endemoniada, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. ¿A qué hora se iba a la oración? Eran a las 3 de la tarde. El momento de la oración, de la adoración, eran las 3 de la tarde. 9 de la mañana y 3 de la tarde, según los servicios del santuario. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta mujer daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Ahora, ¿qué de malo hay que esta muchacha proclame esto? ¿Qué de malo hay de que esta mujer proclame esto? ¿Verdad? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo.
Y dice, y esto lo hacía por muchos días. Dice que esto lo hacía por muchos días, dice la Biblia. Entonces la palabra de Dios dice que esto lo hacía por muchos días. Entonces, va desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, para una persona común y corriente, para una persona del mundo que no tenga un discernimiento espiritual, ella veía, nosotros podemos ver a esta persona como, ¿qué tiene de malo que ella repita, estos son hijos del cielo, del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino a la salvación? Estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino a la salvación. ¿Qué tiene de malo eso? Pudiendo interpretar superficialmente, esto no tiene nada de malo. Pero Pablo, teniendo un discernimiento bajo la dirección del Espíritu Santo, teniendo la mente de Cristo, Pablo pudo ver más allá de las intenciones del corazón de esa mujer. No era ella, era el Espíritu quien daba grandes voces. Ahora, una de las razones en ese tiempo es que el evangelio de Jesús era prohibido. Los discípulos eran perseguidos por predicar de Jesús. Ellos eran puestos en cárcel. Se les ponía en cárcel, los apedreaban, los golpeaban, los maltrataban, los mataban por predicar de Cristo. En ese entonces, ningún cristiano podía hablar libremente de Cristo. Entonces, esta mujer endemoniada, este demonio, estaba difamando, ¿verdad? No difamando en cierto sentido, sino divulgando públicamente para que todos se enterasen quién era Pablo y quién era Silas. Entonces, prácticamente Pablo le cansó esto, porque el Espíritu Santo le dio el discernimiento para conocer realmente cuáles eran las intenciones de lo que estaba más allá de la carne de esta mujer. Lo que estaba más allá dentro de su interior no era ella, sino un espíritu de demonio que estaba poseyendo esta mujer. Y cualquiera no se daba cuenta, porque esta mujer decía palabras que no son nada malas. Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien anuncia el camino de la salvación. Y entonces esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Fíjense que Satanás igualmente logró de la suya. Logró que estos hombres prendieran a Pablo, lograron que prendieran a Pablo y a Silas, lo llevaran preso. Y dijeron que estos hombres alborotaban la ciudad. Entonces esta historia la encontramos en Hechos 16, 16 al 18. Es decir, mis hermanos, los discípulos, al tener la mente de Cristo, ellos tenían un discernimiento. Al tener al Espíritu Santo, tenían un discernimiento igual como el que Cristo estuvo en la tierra. Discernían las intenciones del corazón del hombre. Pero también los apóstoles, al tener la mente de Cristo, ellos podían conocer los grandes misterios ocultos que estaban ocultos desde los grandes misterios ocultos de Dios en otras generaciones. Es decir, los grandes misterios ocultos que no conocieron otros patriarcas, otros profetas, los discípulos de Cristo, teniendo también la mente de Cristo, porque los profetas antiguos también tuvieron la mente de Cristo, tuvieron discernimiento bajo la dirección del Espíritu Santo. Ellos tuvieron la mente de Cristo, ellos podían discernir las grandes cosas de Cristo. Míralo como Pablo lo declara en esta carta a los Efesios. Dice a la iglesia de Efesios. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Por qué? Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo dice leyendo, lo cual podéis entender
¿Cuál sea mi conocimiento? Es decir, Pablo está diciendo, ¿de dónde procede mi conocimiento? Para que ustedes vean de dónde procede mi conocimiento. No es cosa de hombre. En el misterio de Cristo, agrega Pablo. Y sigue diciendo, misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Qué interesante. ¿Quién le revelaba esos grandes misterios? Esos grandes misterios. El Espíritu Santo era quien le revelaba esos grandes misterios. Aquí lo declara Pablo. Cosas, ¿verdad? Revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora mira lo que dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Qué poderoso, hermanos. Entonces, los discípulos y los apóstoles, Pablo, todos tuvieron la mente de Cristo. Y bajo la dirección del poder del Espíritu Santo, al tener la mente de Cristo, que el Espíritu Santo le da una mente semejante a la de Cristo, ellos pudieron conocer los misterios profundos de Cristo. Así como Cristo conocía los misterios profundos del Padre diariamente, cuando el Padre se los revelaba, lo que había de ser del mismo modo, los discípulos, al tener al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da un discernimiento como el de Cristo. Le daba la mente de Cristo y ellos podían discernir los grandes oráculos, los grandes misterios sobre el plan de la salvación, mis hermanos. Podían comprender las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, hermanos, los apóstoles podían comprender esto. El versículo 9 dice lo siguiente: y de aclarar a todos, fíjense que el ministerio que se le da a Pablo es profundo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Entonces, hermanos, la promesa que hizo Cristo de dar al otro consolador, los discípulos a recibir ese otro consolador, al Espíritu Santo, nos daba un discernimiento para hacer obras aún mayores que la de Cristo, por cuanto Cristo iba al cielo. No es que nosotros íbamos a tener más poder que Cristo, no. Es que íbamos a hacer obras, porque Cristo nos iba a revelar grandes cosas, ¿verdad? Que Cristo no pudo hacer durante su ministerio, porque Cristo al subir al cielo iba a comenzar otra fase de su ministerio y ya no iba a estar con nosotros, sino que iba a estar allá con el Padre. Entonces en esa fase, como Cristo no iba a estar con nosotros, Cristo eligió a su iglesia de la tierra, porque existe la iglesia del cielo, que es la que está ministrando Cristo, pero existe la iglesia de la tierra, que es la que está ministrando los hombres, ¿verdad? Que Dios les dejó para que ellos cuiden y para que ellos administren. Y los discípulos administrando la iglesia de Cristo en la tierra, ¿verdad? Ellos, Jesús, el Espíritu Santo les revelaba lo que había de hacerse, los grandes misterios, los grandes oráculos, las grandes verdades, el mensaje del plan de redención y del mensaje de justificación por la fe. El Espíritu Santo le daba a conocer a los discípulos diariamente, y a Pablo y a todos los discípulos. Ahora, hermanos, qué preciosas verdades. Ahora, hermanos, nos dimos cuenta de qué significa tener la mente de Cristo. ¿Y qué fue lo que hicieron los discípulos al tener la mente de Cristo? ¿Y qué hizo Jesús teniendo la mente del Padre estando en la tierra? Ya nos dimos cuenta qué fue lo que hizo Jesús al tener la mente del Padre estando en esta tierra, ¿verdad? Y ya vimos lo que hicieron los discípulos al tener la mente de Cristo. Y ya vimos que tener la mente de Cristo significa tener al Espíritu Santo, quien nos da una mente semejante a la de Cristo para comprender todas las cosas referentes al plan de salvación y a sus misterios escondidos desde los siglos sin fin. Entonces, eso es tener la mente de Cristo. Ya nos dimos cuenta de eso. Ahora, veamos que tener la mente de Cristo es tener el Espíritu Santo, quien nos hace conocer los misterios ocultos del poderoso mensaje de justificación por la fe. Y ahora,
partiremos desde Efesios 3, 8 al 10, porque aquí viene algo profundo. Y mira lo que dice Efesios 3, 8 al 10. Pero antes de leerlo, quisiera leer Efesios 1, 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, qué poderoso. ¿Quién es el que nos ha bendecido con estas promesas? Jesús, hermano. Cuando Jesús fue al cielo, lo que recibieron los apóstoles en el Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, lo que recibieron los apóstoles, lo que estaba sucediendo en la tierra era señal de lo que estaba sucediendo en el cielo. Cristo, hermanos, cuando ascendió al cielo, duró 40, se fue el día 40, duró 40 días con sus discípulos. Luego faltaban 10 días para el día 50, para la fiesta del Pentecostés, faltaban 10 días. Ahora miren lo interesante. Cuando Cristo ascendió al cielo, faltaban 10 días. Y en ese periodo de 10 días, Cristo desciende al cielo. Ahora, cuando Cristo llega al cielo y cuando los discípulos están realizando, están orando en el aposento alto, están clamando por la promesa del Espíritu Santo, ellos precisamente en Hechos 2 dice que ellos reciben el Espíritu Santo. Se le da como lenguas de fuego. Ahora, precisamente, hermanos, cuando Cristo asciende al cielo, faltaban 10 días para la fiesta del Pentecostés. Y en el cielo, hermanos, se estaba realizando esta fiesta, se estaba celebrando esta fiesta. ¿Qué era lo que se estaba celebrando en la fiesta del Pentecostés? En la fiesta del Pentecostés también se arrancaban manojos de trigo, ¿verdad? Las primicias del grano se daban en esta fiesta. Y en esta fiesta del Pentecostés también se ungían también a los profetas, también a los sumos sacerdotes, se ungían sacerdotes, había un ungimiento también, con aceite de oliva se ungía. Ahora, lo que estaba sucediendo en la tierra, hermano, era señal de lo que estaba sucediendo en el cielo. Cristo se presentó con las primicias, ¿verdad? Cristo se había presentado con las primicias que resucitaron. Ahora, cuando Cristo se había presentado con las primicias que resucitaron, Cristo vino a esta tierra. Cuando resucitó Cristo, resucitaron muertos, santos. De los que muchos de los que dormían resucitaron. Eso dice Mateo 28, 53. Está esa historia. Se abrieron los sepulcros y cuando Jesús resucitó, dice que esos muertos se levantaron y empezaron a testificar, fueron a testificar a Jerusalén. Esas primicias de santos, Jesús se las llevó al cielo. Ahora, después Jesús, que se presentó al Padre, presentó las primicias, el manojo de gavilla, eso estaba en la fiesta del santuario, donde el sacerdote presentaba, donde presentaba el sacerdote la gavilla mecida. El manojo de gavilla se presentó al cielo, era Jesús con los que resucitaron, y Jesús era la ofrenda de la gavilla que se había presentado. Esa ofrenda era Jesús y la gavilla mecida representaban a los santos que habían resucitado. Entonces, cuando Jesús vino a esta tierra, otra vez estuvo con sus discípulos 40 días. Hermano, y lo interesante es que Jesús parte faltando 10 días. Ahora, resulta ser que cuando llega la fiesta de Pentecostés pasaron esos 10 días. 50 días después llega el día 50, el día de la fiesta de Pentecostés. Y en esa fiesta los discípulos reciben el Espíritu Santo. ¿Saben por qué reciben el Espíritu Santo? Porque en el mismo momento que los discípulos reciben el Espíritu Santo se estaba ungiendo a Jesús, que había entrado en el lugar santo como sumo sacerdote. El Padre le estaba ungiendo a Jesús como sumo sacerdote y Jesús iba a empezar su ministerio sumo sacerdotal. Jesús iba a empezar su ministerio sacerdotal en el santuario no hecho de manos, de hombre, sino en el mismo santuario hecho por Dios y no por el hombre, en el santuario hecho por Cristo. Eso era señal de lo que estaba aconteciendo. Es decir, a los discípulos recibir el Espíritu Santo, la promesa, por eso Jesús, dentro de no muchos días recibiré la promesa, era que en el día preciso en que el Padre le iba a ungir a él, porque Jesús, ya el Padre le había revelado a Jesús que cuando él fuera iba a ser ungido, entonces en ese momento, al ellos recibir el Espíritu Santo, era señal de lo que estaba sucediendo en el cielo. El Padre estaba ungiendo a Jesús como sumo sacerdote. Y Jesús dio a su Espíritu Santo a la iglesia de la tierra, porque existe la iglesia del cielo, que es la que comanda a Cristo en el cielo, pero la iglesia de la tierra
se dirige bajo la dirección de la iglesia del cielo, porque va conectada con la iglesia del cielo. Entonces, hermanos, qué maravilloso, qué poderoso, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Entonces, este texto profundo, vemos que este don, hermanos, que Dios nos ha dado, que ha dado a su iglesia, son cosas que desean mirar los ángeles. Estas cosas profundas que Dios ha dado a su iglesia son cosas que desean mirar los ángeles. Pablo declara que Él es el más pequeño de todos los santos, ¿verdad? Y Dios le dio este gran privilegio de compartir con los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, hermano. Qué maravilloso, hermano, qué privilegio. Entonces, solo teniendo al Espíritu Santo, la mente de Cristo, podemos comprender las inescrutables riquezas de Cristo, hermano. Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Qué interesante, esta palabra sí es profunda, las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo no encontraba como palabras apropiadas para este sublime. Yo tampoco encuentro palabras apropiadas para este sublime, para este grande, para este majestuoso mensaje de Cristo, del mensaje de justificación por la fe y del plan de la redención. No hay palabras, hermanos, que puedan ser, que puedan ir al nivel de esta palabra de Cristo, de este mensaje tan amplio como es el mensaje de justificación por la fe. Y Pablo dijo a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjense, a Pablo, hermano, no se le dio cualquier ministerio. A Pablo se le dio un ministerio muy importante, muy especial, hermano. Tan especial que el mismo Cristo bajó personalmente para predicarle a Pablo. Hermano Osvaldo está inventando. Esa historia se encuentra en Hechos capítulo 8, donde Cristo personalmente bajó para hacerle llamado a Pablo, hermanos. A Pablo se le dio un ministerio muy especial, hermanos. No fue cualquier ministerio. Por eso a Pablo se le revelaron grandes cosas, a todos los apóstoles se le revelaron grandes cosas. Pablo también se le revelaron grandes cosas sobre el plan de la salvación. Y Pablo dice lo siguiente: a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y miren lo que Pablo aclara aquí, lo que declara. Y de aclarar a todos, ojo con esto, y de aclarar a todos, dice Pablo. Qué interesante, hermano. Qué interesante misión se le dio a Pablo, hermano. Qué interesante sabiduría le dio el Espíritu Santo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos sin fin en Dios que creó todas las cosas. A Pablo se le dio para que aclarara todo lo referente al plan de la salvación. ¿A quién? A los gentiles y a los apóstoles también. A los apóstoles nuevos que no comprendían. En este caso a Timoteo, Pablo los instruía y los enseñaba. Le mostraba las grandes y las inescrutables riquezas de Cristo. Le decía que él también había recibido esa promesa. Le invitaba a que estudiara, a que se preparara, que Dios tenía una misión muy importante para él también, al joven Timoteo. Entonces, mis hermanos, el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora, hermano, aquí Pablo hace una declaración profunda. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, ¿quiénes? A los principados y a potestades en los lugares celestiales. Hermanos, qué glorioso, hermanos. Quiere decir que el gran privilegio inmerecido que Dios nos dio es que a través de nosotros los ángeles conocen los misterios del plan de la salvación. Lo que Dios nos revela diariamente a nosotros, los ángeles los pueden ver a través de nosotros. Y ellos pueden conocer los grandes misterios escondidos, hermano, de los siglos sin fin, de Dios que creó todas las cosas. Ellos, los ángeles, pueden mirar estas cosas, pueden ver estas cosas que Dios nos revela. Es decir, a través de lo que Dios nos revela, a través de lo que Dios hace en nuestras vidas, los ángeles pueden contemplar más el amor de Dios, hermanos. Los ángeles, a través de la iglesia de Cristo en la tierra, esta iglesia es como un libro de texto, hermano. El mundo es como un libro de texto para los ángeles y para los universos no caídos, para el cielo completo, para los ángeles. Ellos ven en este mundo caído como un libro de texto, ven
cómo Dios manifiesta su amor y su misericordia, su bondad, su benignidad, su paciencia en este mundo que es como un granito de arena, hermano. Dios manifiesta gran misericordia. Y los ángeles ven todo lo que Dios hace con nosotros y quedan admirados, hermanos, del gran amor que Dios tiene para con nosotros. De esa manera, nosotros damos a conocer los misterios del plan de salvación, los misterios del amor de Dios a los ángeles, ya que Satanás había puesto en tela de juicio el carácter de Dios, la divina ley de Dios en el cielo. Satanás la había puesto como una ley que no se puede obedecer y una ley que es tediosa, pero Jesús vino a mostrar ese carácter del Padre. Y al igual nosotros estamos en esta tierra como hijos de Dios para reflejar el carácter de Cristo, para mostrar a los seres humanos y para mostrar a la humanidad que Cristo es nuestro Redentor, que Cristo es la ofrenda más preciosa que el Padre envió para redimir. Entonces, esas cosas nosotros las revelamos para que la multiforme sabiduría de Dios, ojo con esto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros. En este caso, está hablando de la iglesia primitiva del tiempo de Pablo. Para que por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, ¿por qué Pablo dice principados, potestades en los lugares celestiales? Esta palabra principado y potestades la utiliza en otros libros. La utiliza en el libro de Efesios también más adelante, ¿verdad? Capítulo 4 y capítulo 3 más adelante. También la utiliza en Efesios hablando sobre las potestades, principados, potestades de las tinieblas, de los ángeles que cayeron cuando Satanás hizo caer a la tercera parte de los ángeles, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Pablo nombra esta palabra otra vez, principados y potestades. Quiere decir, hermano, que en el cielo hay categoría, rango de ángeles. Existen principados y potestades. Hay serafines, hay querubines de 4 alas. Entre los querubines hay querubines cubridores, protectores, ¿verdad? Que son querubines que están cerca del trono de Dios. Son querubines que tienen cargo muy especial. Y dicho sea de paso, Satanás era un querubín. Cuando era un ángel perfecto, era un querubín cubridor. Y estaba en la presencia de Dios. Entonces, hay querubines, hay serafines. Eso no lo digo yo, lo dice el libro de Ezequiel capítulo 4. También lo dice Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis 5. Dice que hay querubines de 4, ángeles de 4 seres vivientes, lo llaman, lo dice el libro de Ezequiel, seres vivientes le llaman también a los querubines en Apocalipsis. Tienen 4 alas, pero también el profeta Isaías tuvo una visión con serafines, ángeles de 6 alas. Dice que con 2 volaban, con 2 cubrían el rostro de Dios, la gloria de Dios, y con 2 velaban su rostro. Qué tremendo, hermanos. Hay ángeles serafines también, según Isaías capítulo 6. Entonces Pablo está nombrando aquí por categoría, ¿verdad? Por rango. Principados, ángeles de más jerarquías. Potestades, ángeles de menos jerarquía. Pero también existen ángeles, también, hermanos, que son ángeles de 2 alas, que son ángeles normales. Esos ángeles, entre esos ángeles también cada ángel tiene una misión especial, hermano. En el plan de salvación, cada ángel tiene una misión especial. Nosotros tenemos un ángel guardián. Cada uno de nosotros tiene un ángel guardián. Dios, una vez que estamos con Cristo, Dios envía un ángel que nos cuida. Entonces, hermanos, las inescrutables riquezas de Cristo fueron reveladas para nosotros. Y al nosotros tener al Espíritu Santo, tener la mente de Cristo, nosotros podemos discernir estas cosas, podemos entender estas cosas. Y a través de nosotros los ángeles pueden conocer estos grandes misterios, oculto, escondido de los siglos sin fin. A través de la iglesia los ángeles conocen más sobre el plan de la salvación y del amor de Dios. Qué interesante, hermano. Este es un premio inmerecido, este es un regalo inmerecido para nosotros. Y dice, ¿ven la responsabilidad que nosotros tenemos, hermanos, como hijos de Dios? Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es decir, a través de Cristo nosotros tenemos confianza, con su seguridad y acceso con confianza, ¿verdad? ¿Por medio de quién? De la fe en Cristo, hermanos. Ahora, hermanos, ahora notemos que Pablo dice
que al tener, ¿verdad? A Él tenemos acceso con confianza a la gracia de anunciar entre nosotros las inescrutables riquezas de Cristo. Pero ahora, en el versículo 9 también dice, y de aclarar a todo cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, es decir, Pablo, Dios le hizo un llamado especial para que Pablo pudiera comprender ese llamado y pudiera dar a conocer los misterios de Dios. Primero Pablo se le concedió a Pablo que el Espíritu Santo le fue concedido, o se le fue dado la mente de Cristo. Al darle al Espíritu Santo a Pablo, el Espíritu Santo le dio la mente de Cristo. Y al Espíritu Santo darle la mente de Cristo, Pablo pudo entender, y esto fue lo que Pablo pudo comprender, los misterios ocultos desde los siglos sin fin en Dios que creó todas las cosas. Pudo comprenderlo porque tuvo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien le dio a conocer a Pablo todos estos grandes misterios. Ahora, y esto no fue que fue de la noche a la mañana, hermanos. El don de Dios es un desarrollo progresivo. Los discípulos comenzaron desde poquito a más. Es decir, la mente de Cristo, hermanos, la sabiduría de Dios es tan grande que no bastaría toda nuestra vida y nunca la alcanzaríamos completa. Porque nunca vamos a alcanzar la sabiduría de Dios porque es muy grande. Solamente se nos va a dar solamente se nos va a dar un discernimiento para nosotros poder comprender lo que es la sabiduría de Dios. Mas nunca vamos a llegar a tener la mente de Cristo en toda su plenitud, en toda su gloria. ¿Por qué? Porque eso sería imposible. Es una sabiduría tan grande que en nuestra mente no puede caber tanta sabiduría. Entonces, pero esa sabiduría va siendo añadida a menos que nosotros nos vamos consagrando, santificando. Dios nos va revelando diariamente cada vez más sobre su plan de salvación. Entonces a Pablo también en su desarrollo progresivo que él tuvo se le fue revelando grandes cosas, se le fue revelando, hasta que Pablo declaró, más nosotros tenemos la mente de Cristo, porque ya Dios le había dado esa comprensión a Pablo, y Dios le reveló también a Pablo cuando ya estaba listo para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, más por lo tanto me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman el regreso de su venida. El Espíritu Santo le reveló que ya iba a partir, pero que había alcanzado la salvación por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos que el mismo Pablo declara cuál es ese misterio y cómo nosotros desarrollamos este conocimiento en plenitud. ¿Cómo es que lo vamos desarrollando? Y es a través del proceso de santificación, dice. Este proceso se va desarrollando, es progresivamente, Dios no lo vaya a dar en plenitud, porque no podemos soportar tanto conocimiento, tanta sabiduría. Esta sabiduría o las inescrutables riquezas de Cristo la vamos conociendo progresivamente. A medida que nos vamos consagrando, Dios nos va revelando de a poco. Diariamente, por eso es importante consagrarse, para que Dios nos revele diariamente su misterio. Dice, el mismo Pablo lo declara en Efesios 4, 7 al 13, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a quienes, a los hombres. A Cristo descender a los cielos dio dones a quienes, a los hombres. ¿Por qué? Tras Cristo subir al cielo vino el don del Espíritu Santo, y tras venir el don del Espíritu Santo nosotros cada día tuvimos el privilegio de tener la mente de Cristo y poder comprender los designios de Cristo, así como Cristo comprendía los designios del Padre estando en esta tierra al tener la mente del Padre. Entonces, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, pues llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también ha descendido primero a la parte más baja de la tierra, es decir, Cristo vino de un lugar infinitamente hablando, a muchos años luz, años incalculables, porque el trono de Dios, hermano, queda a años incalculables. Queda una distancia incalculable para nuestra mente finita. Nuestra mente finita es capaz de comprender la distancia que queda al trono de Dios y es capaz de comprender las inescrutables riquezas de Cristo. Pero al Cristo descender, al Cristo bajar de ese lugar tan glorioso,
y venir a este pequeño mundo, a la parte más baja, a este pequeño mundo que es un granito de arena, la parte más baja de la tierra, lo más vulnerable que pisara la gloria de Dios al venir Cristo acá, fue esta tierra. Mas, sin embargo, Cristo vino a manifestar su gloria y su misericordia en este planeta Tierra. Entonces dice, vino Cristo, subió, que había descendido primero, dice, sí, ¿qué es? Sino que bajó también a la parte, primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Qué interesante, hermano. Cristo lo vino a llenar todo. Cristo vino a llenarlo todo, hermanos. Fue a llenarlo todo, porque tras Cristo iban a venir inescrutables riquezas, hermanos. Iban a venir dones inmerecidos para su iglesia. Entonces sigue diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahora vienen los versículos clave. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, quiere decir que Cristo, estando en esta tierra, al tomar forma humana, al venirse a ser niño, Cristo fue creciendo gradualmente, progresivamente. Y a Cristo se le fue mostrando el plan el Padre le fue revelando todo respecto al plan de salvación diariamente. Y Cristo, dice la Biblia, que crecía en sabiduría, en conocimiento. Dice el libro de Lucas. Vamos a leerlo. El libro de Lucas dice que Cristo crecía, hermanos, en sabiduría, en conocimiento. Quiere decir que el crecimiento de Cristo, estando en forma humana, fue por pasos, fue progresivamente. Fue un proceso, hermanos, un proceso progresivamente. Ahora, Cristo duró 33 años en esta tierra. Vivió 33 años en esta tierra. Y durante esos 33 años Dios le fue revelando diariamente todo respecto al plan de salvación. Dice el libro de Lucas, capítulo 2. Lucas 2 dice lo siguiente. 2, versículo 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿En qué crecía Jesús? Y Jesús crecía en sabiduría, interesante, y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué interesante. Así como Jesús tuvo un conocimiento progresivo, y cuando Jesús terminó su ministerio, alcanzó el nivel máximo que el Padre demandaba para él heredar las inescrutables riquezas del Padre. Jesús alcanzó ese nivel máximo, ¿dónde? En la cruz. Cuando Jesús pasó en el Getsemaní, en esta tierra, pasó durante 3 años y medio, fue tentado durante toda su vida, porque Satanás acechó a Jesús desde niño. Dice que fue perseguido de los 2 años para matarlo. Lo persiguió Satanás dando un decreto con Herodes. Entonces, Jesús fue perseguido por Satanás durante los 33 años. Pero durante las últimas fases de su ministerio, acá en la tierra, Jesús venció y declaró en la cruz, Padre, consumado es, ya he hecho lo que me pediste, Padre. Y en la oración de Juan 17, Jesús declaró al Padre, Padre, he hecho lo que me pediste, he glorificado tu nombre, he dado a conocer tu nombre en la tierra. Entonces, hermanos, Jesús alcanzó el nivel de desarrollo pleno al tener la mente del Padre. El Padre le hizo alcanzar el desarrollo del conocimiento pleno. Entonces, después que Jesús ascendió, fue al cielo a continuar con la siguiente etapa que sigue del plan de salvación. En el lugar santo comenzó Jesús su plan, su ministerio sumo sacerdotal. Qué interesante, mis hermanos. De igual manera, nosotros, cuando entramos en los caminos de Dios, nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. Somos nueva criatura en Cristo Jesús y vamos creciendo. Y nuestro carácter, el Espíritu Santo lo va transformando diariamente.
hasta que venga Cristo por segunda vez y el Espíritu Santo nos haya formado a imagen y semejanza de Cristo. Tenemos el mismo carácter de amor de Cristo. No su misma sabiduría, porque Cristo ya en este caso ya está en el cielo, ya no vino a manifestarse nuevamente como forma humana, sino como Dios en toda su plena gloria. Cuando Cristo venga por segunda vez, ya no va a ser de la misma manera que vino la primera vez. La primera vez veló su gloria. Esta vez no va a velar su gloria. Viene en toda su gloria, Cristo, en su plena gloria de Dios. Entonces Cristo viene para acá y nosotros tendremos un carácter semejante al de él, como el que Cristo tuvo en la tierra. Y ese carácter es el que nos dará acceso al trono de la gracia. El Espíritu Santo, cuando termine de formar ese carácter en nosotros, ya nosotros podemos tener acceso como el que Cristo tuvo cuando Cristo terminó su ministerio en esta tierra. Entonces, tener la mente de Cristo es tener el discernimiento que Cristo tuvo cuando estaba durante su ministerio en esta tierra. Eso es tener la mente de Cristo. Y Pablo dice, a fin de perfeccionar a los santos, para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué poderoso, mis hermanos. Qué precioso es este mensaje, mis hermanos. Ahora analizaremos Efesios 3:10 a la luz de la Escritura. Para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer ahora, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y es por medio de la fe, no es por nuestras propias obras, de lo que nosotros podamos hacer. Nuestras obras, nuestras propias cosas que podamos hacer no valen nada. Es gracias a lo que hizo Cristo, hermano, estando en esta tierra. Gracias a eso nosotros tenemos acceso con confianza por medio de la fe, creyendo en lo que Cristo hizo, pero también siendo obedientes, mis hermanos. Ahora, hermanos, según el texto bíblico, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados potestades en los lugares celestiales. A través de la iglesia es dado a conocer el amor de Dios más plenamente, el plan de salvación más plenamente es revelado a los ángeles, más plenamente, más gloriosamente. Las inescrutables riquezas de Cristo es revelado a los ángeles más plenamente a través de la iglesia. Ahora, hermanos, esto es un don inmerecido. Nosotros no merecemos esto, hermanos. Y debemos entender esto, que en el cielo hay categoría o rango de ángeles, como le decía en un principio. Ahora, lo que quiere decir Pablo es que ellos van a conocer más del misterio del plan de salvación y la multiforme sabiduría de Dios a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque así como el Padre le revelaba a Cristo diariamente lo que había de ser durante todo su ministerio, así, hermanos, Dios nos va a revelar a la iglesia de la tierra. Dios nos va a revelar diariamente lo que vamos a hacer durante todo nuestro ministerio en la tierra. Hermanos, cuando una persona se bautiza y se entrega a Cristo, Cristo le va a revelar diariamente todo lo que ha de ser esa persona para su obra, para vindicar y honrar su nombre en la tierra. Entonces, pero también una poderosa declaración, hermanos, que tiene relación a este texto bíblico, de este versículo bíblico de Efesios 3:10. Pedro hace una poderosa declaración y Pedro es el que nos aclara este texto bíblico. Vamos a buscar lo que dice en Primera de Pedro 1:12. Pero yo quisiera, hermanos, para darle más contexto, leamos el versículo 2, luego el 3, 4 al 8, luego el 3 al 4 y luego del 8 al 12, para darle contexto a esta historia. Mira lo que dice de lo que está Pedro hablando aquí, mis hermanos. Dice: elegido según la presciencia, ojo con esto, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, ojo con esto, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de ¿quién? Con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Me encanta cómo Pedro habla en esta carta, hermanos. Por la gracia y paz os sean multiplicadas, santificado del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Ahora dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué?
renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiere decir que la persona cuando se bautiza, se entrega a Jesús, nace como una nueva persona por Cristo. Así como Cristo sepultó el pecado de todos los seres humanos, de todo el universo, lo sepultó en la tumba y nació como nuevo para el Padre, así nosotros nacemos y sepultamos el viejo pecado. Es sepultado juntamente con Cristo, somos sepultados juntamente con Cristo, es decir, el viejo hombre lo dejamos. Entonces dice, nos hizo renacer para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ya vimos cuáles son las condiciones para poder estar allí. Ahora, leamos los versículos 8 al 12, que es lo que queremos llegar. A quien amáis sin haberle visto, aquí está hablando de Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora viene algo interesante. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice que inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, ¿qué tenían los profetas antiguos? Hermanos, que escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba qué, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Hermanos, los profetas del Antiguo Testamento tenían el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le daba un espíritu como el que Cristo tuvo estando en la tierra, tomando forma humana, para que ellos pudieran comprender las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, o mejor dicho, que tenían el Espíritu Santo, ¿verdad? O el Espíritu, es lo mismo que decir el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el Espíritu Santo que los guiaba a los profetas, dice que ellos indagaban, escudriñaban, diligentemente indagaban acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora, ¿qué ejemplo tenemos aquí? Por ejemplo, Isaías. Isaías ya declaraba que Cristo venía como hombre de dolores, ¿verdad? Venía a sufrir por nosotros, como un hombre quebrantado. Venía a sufrir por nosotros, como cordero que fue llevado al matadero, dice Isaías. Entonces ya declaraba de antemano Isaías que Cristo iba a sufrir en esta tierra. Antes de que Jesús viniera, ya la palabra de Dios declaraba de antemano que cuál era el ministerio de Jesús y qué venía a hacer Jesús en esta tierra. ¿Por qué? Porque le fue revelado a los profetas que tenían el Espíritu de Cristo. Ahora viene un versículo crucial. Con este versículo vamos a entender el libro Efesios capítulo 3 versículo 10, el versículo 10 de Efesios. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismo. ¿A cuál es esto? A los profetas del Antiguo Testamento. Sino que para nosotros. ¿Cuáles nosotros? Los apóstoles. Aquí está hablando Pedro, nosotros. Lo de la actualidad, la iglesia primitiva de la actualidad, la iglesia que fundó Cristo. Sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado ¿de quién? Del cielo. Cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, los ángeles anhelan tener la responsabilidad que Dios nos encomendó, de que a través de nosotros le revelemos al hombre las inescrutables riquezas de Cristo, pero no solo al hombre, a través de nosotros es revelado también el amor de Dios a quienes, a los ángeles, hermanos, también. Hermanos, qué maravilloso. Entonces, queridos hermanos, ya para ir terminando, Pedro comenta de que profecías, los profetas que indagaron, ¿verdad? Declararon, hermano, acerca de esta salvación y que ellos tenían el Espíritu Santo, indagaron esta salvación y tenían el Espíritu de Cristo moraba en ellos, tenían el Espíritu Santo, o mejor dicho, tenían la mente de Cristo. El Espíritu Santo le daba una mente como la de Cristo, le daba el mismo discernimiento que tuvo Cristo cuando estaba en esta tierra. Oh, cuán bendecidos somos, mis hermanos. Cristo nos dio este gran galardón. Cristo nos dio este gran galardón de nosotros tener su mente o al Espíritu Santo para que a través
del Espíritu Santo para que a través de nosotros sean dadas a conocer las inescrutables riquezas de Cristo y la multiforme sabiduría de Dios, hermano. No solo a este mundo, sino que también se ha revelado a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero para poder comprender la magnitud de este mensaje, inmensurable y glorioso mensaje de redención, necesitamos el poder del Espíritu Santo, hermano, quien nos da un discernimiento como el de Cristo. Esto es tener la mente de Cristo. Y el Espíritu Santo es quien nos da, quien nos concede ese magnífico poder para que así podamos comprender las cosas celestiales, para que podamos comprender, mejor dicho, el lenguaje de Canaán. Entonces, hermanos, para que podamos comprender el lenguaje de Canaán, leamos los últimos textos bíblicos, hermanos, que encontramos en Efesios 2, en Efesios capítulo 2, 1 al 16. Aquí Pablo nos declara poderosamente que es tener la mente de Cristo, dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, es decir, de presentar a Jesús, está hablando Pablo, y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿quién? Del Espíritu y de poder, del Espíritu y de poder, ¿verdad? Y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez espiritual, y sabiduría no de este siglo, hermano, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo está hablando que Dios la dio a conocer para la gloria de la iglesia primitiva, para la gloria de la iglesia en la tierra, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor. Sigue diciendo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. Quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo es quien nos da un mismo discernimiento que el que tuvo Cristo estando en esta tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sigue diciendo, lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas sino con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y ahora viene el versículo clave. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, mis hermanos. Hermanos, conclusión. Ya sabiendo qué significa tener la mente de Cristo, mis hermanos. Ya sabiendo qué significa tener la mente de Cristo. Vamos a leer lo que dice Colosenses 2, 1 al 3. Qué precioso versículo. Porque quiero que sepáis, Pablo se preocupaba por la iglesia, hermanos.
porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, viene en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. ¿En quién están escondidos? En el Padre y en el Hijo. Están escondidos, hermanos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora volvemos al versículo de 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Lo hace en forma de pregunta, hermano. Ahora la pregunta que yo hago: ¿quién conoció la mente del Señor? Hermanos, conocer la sabiduría de Dios o entender la sabiduría de Dios es como tratar de meter todo el mar en un vaso de agua. Eso es algo imposible, hermanos. Es como por decir, nuestro pequeño mundo es un granito de arena. Y el sol es muchas veces, 100 veces más grande que la Tierra. El sol es mucho más grande que la Tierra. Mucho más de 100 veces más grande que la Tierra. Por decir, en el sol, según las teorías científicas, caben aproximadamente 1 millón de tierras. En el sol caben aproximadamente 1 millón de tierras. Es decir, el sol es la sabiduría de Cristo y nosotros somos la tierra. Es algo imposible. La sabiduría de Cristo es más grande aún que el sol, que el tamaño del sol. Imagínense ustedes que cabe 1 millón de tierras. Entonces, tratar de meter todas las aguas del mar en un vaso de agua es algo imposible. Es decir, poder comprender la mente de Cristo es algo imposible. Poder comprender la mente del Padre es algo imposible, hermano. Es algo que es imposible. Poder entender el mensaje de justificación, de salvación, el mensaje de las inescrutables riquezas de Cristo es imposible, es algo imposible. Ahora dice, ¿quién le instruirá? Hermano, ¿quién le va a instruir? Si Él es el maestro de los maestros. Él es el dueño de toda la sabiduría. ¿Qué hombre pecaminoso va a instruir al Señor si el Señor es el dueño de la sabiduría? Es el dador de la vida. ¿Quién le va a instruir, hermanos? Es algo imposible. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, mis hermanos. Tener la mente de Cristo, mis hermanos, es tener el mismo discernimiento que tuvo Cristo estando en esta tierra. Y ese discernimiento no lo alcanzamos por nosotros, porque nuestra sabiduría es finita, es capaz de comprender lo ancho, lo inmensurable, lo sublime que es la sabiduría de Dios. Mas, sin embargo, Cristo nos dio la promesa del don del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos diera una mente semejante a la de Él para nosotros poder comprender las inescrutables riquezas de Cristo. Oh, mis queridos hermanos, qué precioso es este mensaje. Así que, amigos que me escuchan, hermanos de otras iglesias que me escuchan, mis hermanitos queridos de otras denominaciones, si queremos tener la mente de Cristo, debemos hacer lo que Cristo hizo estando en esta tierra. Serle leal al Padre, vindicar el nombre del Padre. Si nosotros queremos tener la mente de Cristo, tenemos que vindicar el nombre de Cristo en esta tierra. El llamado que yo quiero hacer a todos mis hermanos y a todas las personas que van a escuchar este vídeo es que se aferren a las promesas de Dios, que las inescrutables riquezas de Dios no son para una sola persona, son para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor me los bendiga y terminemos con una oración. Oh Dios bendito del cielo, gracias por este glorioso mensaje, Padre Santo. Padre, que tu palabra no regrese vacía, sino que haga cambios profundos en los corazones de todos nuestros amigos de esperanza, todos nuestros amigos de otras religiones, de otras denominaciones, que escuchen este mensaje tan precioso, Señor. Bendice a esas personas preciosas, Señor. Y por favor, ayúdanos a nosotros poder tener la mente que tuvo tu Hijo estando en esta tierra, Padre. Por favor, Padre, envía la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros, para nosotros poder comprender las inescrutables riquezas del Evangelio de la salvación, Señor. Oh Dios bendito, todas estas cosas te las pido en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Bueno, mis amigos, me despido de antemano. Siempre estaré subiendo vídeos para compartir con ustedes las inescrutables riquezas de Cristo. Y este ministerio se llama Ministerio Final Event, eventos finales. Allí estaré subiendo y estaré compartiendo información, promesas de la palabra de Dios como estas maravillosas y con cada uno de ustedes. Así que Dios me lo bendiga grandemente. Saludos a todos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros.